Vamos a ver el tema de librerías en OpenCV. OpenCV es una librería para el tema de visión artificial y fue desarrollado por Intel y después vinieron otros grupos para apoyarlo. Básicamente es una de las librerías de visión artificial con más años. Visión. Sí, visión. Entonces usa una cámara para tener la visión. Hay proyectos por computadoras y hay proyectos con hardware independiente que usan la misma librería. Por ejemplo, Facebook también tiene su propia librería, ¿verdad?, para el tema de reconocimiento de facial. Y hay empresas que usan para diferentes acciones, ¿verdad? En las industrias se usa mucho para medir cosas, ¿verdad?, para ver si está defectuoso una pieza, porque tienen mejor precisión que la visión humana, entonces pueden detectar cosas. Entonces se usa para eso. De hecho, tiene un montón de algoritmos. Acá vamos a ver algunos de ellos, ¿verdad? Por lo menos los nombres, ¿verdad? Probablemente, si hay tiempo, veamos por lo menos algunos algoritmos que hay adentro de eso. Pero básicamente hoy es ver la mayoría de los algoritmos que tiene. Es una herramienta específicamente para investigadores y desarrolladores en el campo de visión artificial. Es su campo de aplicación. ¿Cómo se inició? ¿Verdad? Se inició en el año 1999, ¿verdad?, con Intel, que fue el que decidió hacer las investigaciones para visión artificial. Después, en el 2005, fue utilizado en vehículos para un proyecto de DARPA Grand Challenge para el tema de visión artificial en vehículos, y continúa ese proyecto, ¿verdad?, con soporte para Machine Learning, ¿verdad? Entonces, para que pueda aprender la máquina, ¿verdad?, con algoritmos, por ejemplo, de perceptron, ¿verdad? Entonces se pueden usar para Machine Learning o redes neuronales. OpenCV soporta lenguajes como C++, Python y Java por lo general, ¿verdad? Entonces, estos son los proyectos que más hay, ¿verdad? Hay proyectos en Python, ¿verdad?, que es lo que nosotros vamos a ver en el curso con Python. También en C++, y si quieres desarrollar en el celular, entonces haces con Java, ¿verdad? Entonces tienen para estos lenguajes. Aparte de eso, tienes la librería en sí tiene soporte para varios sistemas operativos, entre los cuales Windows, Linux, del sistema operativo de la Mac, Android y iOS, ¿verdad?, para los celulares, Android y iOS. También tiene soporte para la parte de GPU, ¿verdad?, que es la parte de gráficos para CUDA y OpenCV, ¿verdad?, para la parte de gráficos. Comprende básicamente aplicación de algoritmos, ¿verdad?, es de contenido de uso técnico, tiene algunos ejemplos de uso y práctica de uso. Vamos a ver los algoritmos que tiene. Básicamente tienen muchos algoritmos, ¿verdad?, de los cuales algunos hacen la misma cosa, ¿verdad?, y otros hacen cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces uno puede decidir aplicar uno u otro algoritmo. Son más de 350 algoritmos, ¿verdad?, y esto está subiendo porque hay nuevas versiones que cada día están haciendo, que están dando soporte a mayor cosas de reconocimiento. Tiene una estructura básica y operaciones que vamos a ver: análisis de imágenes, análisis estructural, reconocimiento de objetos, análisis de movimiento y seguimiento de objetos y reconstrucción en 3 dimensiones. Básicamente tiene unas ciertas rutinas básicas, ¿verdad?, que es para el manejo de las imágenes, acá, en estructuras básicas de operaciones y análisis de imágenes. Entonces puede analizar las imágenes
Por ejemplo, puede tener estadísticas y probabilidades con las imágenes. También tiene la parte estructural de las imágenes. Puede reconocer objetos, ¿verdad? Ya sea colores, ¿verdad? Colores de objetos, formas, y si se le entrena también puede reconocer ciertos patrones, y ya viene predefinido para reconocimiento de ciertos patrones, como por ejemplo la parte facial y la de los ojos. Eso ya viene ahí precargado. Otras cosas se le puede ir agregando. Básicamente tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, se puede reconocer monedas y billetes para un sistema de expedición de refrescos, por ejemplo. Se puede usar en la parte automotriz para visión artificial de los vehículos autotripulados. Se puede usar, por ejemplo, en las industrias para ver si los productos están bien diseñados o si tienen defectos. Se puede usar el reconocimiento de objetos, por ejemplo, para autentificar personas o para verificar la seguridad de las personas. Entonces se puede usar eso. Tiene el sistema de análisis de movimiento y seguimiento de objetos. Uno puede seguir ciertos objetos. Por ejemplo, esos son esos que están instalados en esas cámaras cuando pasa luz roja, por ejemplo, ¿verdad? Entonces le quita varias fotos, ¿verdad? Y ese sistema inteligente tiene la capacidad de poder seguir al vehículo a una cierta distancia, ¿verdad? Entonces puede saber, por ejemplo, a qué distancia se estaba moviendo, si hizo algún accidente o pasó la luz roja. Entonces tiene un sistema de seguimiento de eso, ¿verdad? Y hay algoritmos que ya están preparados para el tema de reconocer chapas, ¿verdad? Por ejemplo, en la galería creo que hicieron un experimento con eso, ¿verdad? Que no funciona del tanto, pero creo que la idea es de que pueda reconocer la chapa, ¿verdad? Y con eso ubicar a los vehículos. Y en la parte de 3 dimensiones, ¿verdad? Le llama reconstrucción en 3 dimensiones porque en realidad es lo que hace una pequeña calibración. O sea, vos tenés, por ejemplo, un objeto ahí y él tiene que ubicarse en qué plano se está moviendo eso, ¿verdad? En el plano X y Z o alguna de las intersecciones. Entonces él tiene que reconstruir la cara de lo que vos estás viendo. Entonces, por eso le llaman reconstrucción en 3 dimensiones. Sus estructuras básicas tienen un arreglo multidimensional de sus operaciones. Básicamente es un array o un vector muy grande donde coloca cada píxel o cada parte de la imagen. Las operaciones que requieren estructuras dinámicas, ¿verdad? Porque son imágenes que se mueven continuamente. También tiene dibujos de primitivas gráficas, por ejemplo líneas, círculos, texto, que uno le puede colocar al proyecto que hace para que tenga alguna identificación, colores. Entonces uno puede ir identificando y colocando información al que está mirando, ¿verdad? Para que pueda tener cierta información. Por ejemplo, uno puede asociar, por ejemplo, con otro programa que se llama Aruco. Uno puede, por ejemplo, asociar un código, por ejemplo un código de barras o cualquier otro tipo de código, y puede asociar con un producto, por ejemplo. Entonces se puede mostrar un texto ahí de qué producto es, o si es el reconocimiento de una persona, a qué persona, a qué individuo se refiere eso. Tiene funciones de utilidades varias que vamos a ver enseguida. Y dice, es un array multidimensional con operaciones sobre imágenes, matrices y histogramas, ¿verdad? Dibuja histogramas, ¿verdad? Y de acuerdo a esos histogramas que son estadísticos, él puede predecir ciertas cosas. En el futuro, ¿verdad? Podemos colocar imágenes de operaciones que mantengan en la mente de las operaciones que son aplicables a matrices y histogramas. Tienen una estructura dinámica con operaciones que concernientes a vectores y data storage. Por ejemplo, si son imágenes de cara de las personas, ¿no? Entonces
Si tienen imágenes de cada persona, se puede guardar una pequeña base de datos. De hecho, hay sistemas que actualmente guardan sistemas de base de datos de los rostros de las personas para que se puedan reconocer. Y también permite utilizar primitivas gráficas, como dijimos, ¿verdad? Y tienen algoritmos para ver píxeles o recortar imágenes o procesar algún tipo de imagen que se necesita realizar, ¿verdad? Y eso se hace con todas las funciones que vienen ya predefinido dentro de su herramienta. Tiene algunas funciones que se llaman threshold, que vamos a ver enseguida qué es eso. Tiene funciones estadísticas en aplicaciones piramidales, las que son de morfología, o sea, lo que en realidad se pueden cambiar de forma, las transformaciones de distancias, llenado de figuras o float fill, detección de objetos y detección de contorno. Algunos de los nombres le dejé directamente con los que le corresponde, ¿verdad? Como por ejemplo este threshold, ¿verdad? Y float fill, para que podamos más fácil reconocer cuando se habla de ella. Pero no, es difícil dar una definición así en español, entonces es mejor con su nombre en inglés. Acá tiene estas funciones de transformación de threshold y ahí muestra en la imagen qué es lo que se puede hacer con eso. Vamos a ver no vamos a ver todas las funciones, pero vamos a ver algunas por lo menos de ejemplo. Ahí muestra cómo se tiene la información de los procesamientos de imagen mediante la función de thresholding. Dice source picture, ¿verdad? Que es la imagen original, que puede ser de una cámara o de una cámara fotográfica o de una webcam o una cámara IP. Y después está el mejoramiento de esas imágenes, fixed threshold y adaptive threshold. Entonces se ve acá en la gráfica que se va a mejorar eso. Le aplica ciertos tipos de filtros y mejoramientos de imágenes. También se usa para la parte de estadísticas. Se puede obtener mínimos y máximos, valores medios, valor de la desviación estándar, aplicaciones sobre ciertas imágenes. Se pueden tener normales en C, L1 y L2, estadísticas con histogramas multidimensionales, momentos espaciales de orden mayor a 3, central normalizada y Q, que son aplicaciones que tiene, ¿verdad? En adición a eso, es simple el cálculo de las normales, y que estas funciones pueden encontrar la normal o las diferencias entre dos imágenes. Eso es lo que dice ahí. Los histogramas multidimensionales, las operaciones sobre histogramas, cálculos, normalizaciones, comparaciones. Sobre los tipos de histogramas hay los histogramas densos y los signatures, ¿verdad? Que son árboles balanceados. Y un tipo especial que es el EDM, un algoritmo EDM, que calcula la distancia entre dos distribuciones y son representadas por la asignatura. Las asignaturas son conjuntos de pesos que son de capturas de las distribuciones, entonces se pueden usar esta asignatura. Ahí está, tiene mucha matemática asociada, ¿verdad? De hecho tiene muchos años. Si es 1999, tienen ya varios años que están trabajando eso, y tienen un montón de matemáticas y de algoritmos bastante complejos que se utilizan, ¿verdad? Entonces acá muestra cómo es este algoritmo de EDM.
No vamos a ver eso en detalle, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a saber que se pueden usar. Las imágenes piramidales, ¿verdad?, tienen una estructura piramidal, y acá muestra la estructura de datos de cómo están distribuidas esa estructura, ¿verdad? Son árboles más que nada, ¿verdad? Son imágenes segmentadas en forma piramidal. Hay un montón de filtros que se pueden usar, ¿verdad? De entre ellos el filtro gaussiano, ¿verdad?, es lo que más se utiliza, filtros gaussianos y laplacianos. Acá se ve una flor. Esta es la imagen original, y después se le puede aplicar filtros gaussianos o laplacianos y se ven de esta otra forma. La segmentación piramidal, ¿verdad?, permite hacer eso que está ahí, ¿verdad? Entonces permite mejorar la imagen que se muestra ahí. Este otro de segmentación piramidal basado en segmentación de colores, ¿no? Y esta es la primera, es la original, y la otra ya es la modificada. Entonces básicamente el mismo color rojo que está ahí, ¿verdad?, se sigue manteniendo en el otro, y se cambió varios píxeles que corresponden a la imagen 2. Las operaciones morfológicas, ¿verdad?, como su nombre dice, ¿verdad?, son las que cambian de forma, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, un virus puede ser morfológico si es que se cambia su estructura interna, ¿verdad? Entonces, en este caso es la estructura interna de la imagen, ¿verdad?, se puede ir modificando de tal forma a ir mejorando la imagen, ¿verdad? Las operaciones morfológicas básicas que se utilizan son, acá en este caso, la erosión, ¿verdad?, y se usan los elementos estructurales, morphological gradient, ¿verdad?, un gradiente morfológicos, top hat y black hat, ¿verdad? Son ejemplos que pone ahí. Acá en la imagen entonces están las modificaciones morfológicas. La imagen 1 es la original. La 2 es una erosión. La otra es una dilatación. La otra es opening y up. La otra es closing y v. El otro es un gradiente, este que está acá, un gradiente. Este es top hat y este es black hat. Este es top hat y este es black hat. Lo que estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Lo que estuve probando, por lo menos, yo por lo menos lo que estuve probando es la erosión y la dilatación, ¿verdad? Y si vos tenés, por ejemplo, una imagen, quitas una foto, ¿verdad?, la erosión lo que hace es comer cierta parte del dibujo que vos tenés, ¿verdad?, medio que más o menos borra ciertos contornos, ¿verdad? Entonces te deja más pequeño y deformado el objeto. El segundo. Y la dilatación está más hinchadito en la imagen. Entonces son los que más se utilizan, ¿verdad? La transformación de distancias, ¿verdad?, lo que hace es definir ciertos contornos con respecto a estas figuras que se muestran acá. Por ejemplo, aquí vos quitas una foto a ciertas figuras y lo que hace es va modificando ciertos los colores, y entonces te va dejando las líneas de las figuras que muestra ahí, ¿verdad? Eso es para que más o menos pueda tener los contornos, ¿verdad? Después de esto se aplica algo que se llama contours, ¿verdad?, y básicamente son los contornos.
Así es que vos con esos contornos puedes saber si una figura es cuadrada, circular, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esa, se forman acá un patrón de líneas y círculos, entonces podés saber eso. Entonces, esta se llama transformación de distancia. Y se calcula una distancia para todos los objetos cercanos a un punto dado. Ahora le decimos más o menos qué distancia tiene, ¿verdad? Y el algoritmo hace en 2 recorridos, en 2 pasadas, y son pequeños arrays de 3x3 o 5x5, ¿verdad? Que son como máscaras, ¿verdad? Que te van dejando esa figura ahí, ¿verdad? En un contraste del mismo dibujo que está acá, en un contraste que se ve ahí. La operación de float fill básicamente es el mismo que tiene el Paint, ¿verdad? O otras herramientas que sirven para teñir de color cierta área. Y en este caso pueden haber de 2 tipos, el de simple y el gradiente. Entonces esta es la figura original, la primera, y después hay 2 imágenes. Básicamente lo que puedo hacer es poder volver a pintar esa figura. Bueno, y después entran lo más importante, que son los filtros, ¿verdad? Y que es lo que son los que más se utilizan, porque generalmente cuando uno toma cierta información de un medio, ya sea por una imagen que puedes quitar de una revista o lo que sea, ¿verdad? De alguna fotografía o de algún escáner o de alguna imagen ya procesada por la computadora, o bien podés quitar desde un celular que tiene la aplicación OpenCV, o una webcam o una cámara que esté conectada. Entonces se toma esa foto, pero esas fotos necesitan ciertos filtros para poder ser leídas. A veces sale muy oscuro, entonces vos tenés que hacer más claro esa imagen, entonces tenés que aplicar ciertos filtros. O a veces sale corrida la imagen, sale movida, entonces tenés que ir ajustando, o muy oscuros o muy claros, entonces se le aplican filtros. Los filtros, unos tipos de filtros si son fijos, pueden ser del tipo Sobel o Laplaciano, ¿verdad? Que son funciones matemáticas, ¿verdad? Que acomodan esa imagen. Dentro de los filtros óptimos está el que se llama kernel con coeficiente de punto flotante, el primero, segundo y derivativas y laplacianas. Son todos cálculos que se utilizan. Este de kernel más o menos es como ese array que mostraba en el anterior. Básicamente es un pequeño array. Esta detección de objetos espaciales se pueden, por ejemplo, distinguir corner, ¿verdad? O básicamente esquinas, ¿verdad? Y esas esquinas, por ejemplo, yo veo que ahora hay muchos programas que usan esas esquinas para poder medir. No sé si viste vos en internet, ¿verdad? Usan esas esquinas para empezar ahora hay ciertos programas que desde tu celular ya podés, o de algún dispositivo especial, ya no necesitas ¿cómo es? Un metro, ¿verdad? Para saber, por ejemplo, la distancia entre, o sea, los arquitectos o los ingenieros, bueno, entonces van a usar ese tipo de aplicaciones en vez de llevar una cinta métrica o alguna cosa de medición. Entonces se pueden detectar las esquinas y a partir de esas esquinas empezar como punto de partida para poder medir. Sí. Yo lo que calculaba es que usaba Pitágoras para ese cálculo, ¿verdad? Pero hay que ver cómo es lo que hace, ¿verdad? Pero desde que tenés la posibilidad de detectar las esquinas, ¿verdad? Entonces ya podés quitar algo. Está un operador que se utiliza también mucho que se llama Cani, ¿verdad? Y este se usa, por ejemplo, para detectar ciertas cosas, como por ejemplo el contorno de la mano, ¿verdad? O el contorno de una persona, o si por ejemplo quitas a varios libros así, ¿verdad?
puedes tener ciertas cosas, ¿verdad? Lo que hace el Cani es dejarte una línea muy fina, ¿verdad?, por el contorno de algo. Básicamente podés identificar ciertos objetos, ¿verdad?, utilizando ese Cani, ¿verdad? Dependiendo de qué valor le das, cada vez que le vas aumentando el Cani, ¿verdad?, tu línea va a ir siendo más fina. Solo que tenés que llegar a un punto óptimo entre que se nota el objeto y no desaparecen contornos de esa figura. Entonces eso es lo que hace. Esta transformación de Hawk es muy parecida al Cani, solamente que la transformación de Hawk es más específica, porque la de Cani te detectas ciertos parámetros de ciertos objetos, pero no detecta qué tipo de objeto es. En cambio, las transformaciones de Hawk, ¿verdad?, por ejemplo, pueden encontrar líneas y segmentos de líneas. Y hay otra derivada de esta de Hawk, también ya encuentra círculos. Entonces ya tenés algo mucho más específico. Entonces ya podés encontrar eso. Y después tienen los gradientes de Runge que dice ahí. Acá muestra el Cani, ¿no?, y quita una foto de esta y se ven los pequeños contornos acá, ¿verdad? No se ve muy bien, pero más o menos ya puedes detectar. O sea que si le colocas a una sola persona acá, ya podemos más o menos saber la silueta de esa persona, ¿verdad? Más o menos eso es lo que trata de hacer el Cani. Lo importante es encontrar el valor correcto del Cani para poder hacer los cálculos. Si colocas un Cani muy con un valor ya muy elevado, entonces esto se vuelve más negro y ya no se nota en esta línea. Entonces experimentalmente tenés que ir jugando con eso hasta encontrar su valor que le corresponde. Y las de Hawk son mucho más específicas. En este caso, esta es la imagen original que está arriba, y se detectan las líneas que contiene la imagen. Por ejemplo, querés saber cuántos pisos tiene acá, entonces puedes detectar cuántas líneas hay en esta parte. Entonces eso puede servir de ejemplo para poder hacer. Entonces de este lado hay dos tipos de transformaciones que se está usando acá. Una es la transformación de Hawk estándar, que es esta que está acá, y esta otra que es la probabilística, que es la que se nota aquí. Entonces esto ya detectan líneas, ya son mucho más específicos. También se puede reconocer contornos, ¿verdad? Y acá ya empieza algo que se llama contour retrieving, ¿verdad? Y lo que hace es marcarte el contorno. En este caso, si le quitas una foto a esta letra que tiene la S, entonces distingue estos contornos que se ve acá, ¿verdad?, donde dice contour representation, ¿verdad? Entonces ya detecta contorno. Este es mucho más específico que el que vimos anteriormente, ¿verdad?, porque acá directamente ya te quita un contorno. En el anterior que teníamos segmentos de líneas, pero no te quitaba un contorno en especial. Y acá ya puedes quitar un contorno. Entonces, por ejemplo, ya puedes, en este caso como muestra, ya puedes saber ciertas letras, ¿verdad? Entonces, si vos querés, por ejemplo, detectar ciertos patrones de letras, entonces ya puedes quitar acá. O con estos contornos puedes saber si es un círculo, un rectángulo, un triángulo. Entonces ya te sirve esto. Y el contorno representa por chain code, ¿verdad?, que es un tipo de representación, y un sistema poligonal de representación, que es este que está acá. Entonces tienen esta forma. Hay muchos ejemplos de este retrain contours, ¿verdad? Uno de los más conocidos es el find contour, esa es una función que está acá ahí, ¿verdad?, y sirve, por ejemplo, para detectar ciertos tipos de contornos.
Y acá muestra, ¿verdad?, cómo se detectan los contornos. Los contornos se guardan en vectores, ¿verdad?, o matrices. Y como muestra acá es una forma jerárquica, ¿verdad? Un diagrama tipo árbol, aquí, con todos los contornos que se van. Este que está acá en blanco es el contorno que él encontró. Entonces, coloca más o menos de forma de esta distribución. Al menos el O circle, ¿verdad?, que es eso mismo, ¿verdad?, pero ya con el algoritmo de OR. Básicamente es un algoritmo secuencial, pero no sé internamente cómo está representada, porque acá muestra cómo está representada internamente, ¿verdad? Pero vos seguís el recorrido de ese vector y te va diciendo, por ejemplo, cuáles son los centros de esos círculos que se encontró y cuál es su radio. Entonces puedes recorrer eso. No sé si te muestra así en una estructura, ¿verdad? Básicamente parece una estructura más secuencial, por lo menos eso. Pero por la pinta que hay ciertas estructuras jerárquicas que tienen esta forma como guarda internamente. Acá hay ejemplos de esos contornos. Entonces uno puede tener una foto o un escaneado de letras y se puede obtener sus contornos de acuerdo a esos puntos. Sería lo que usa Google Translate. Ponemos la cámara y te traduciría la palabra de una. Ya. Para reconocer. Para darle entrega eso. Sí. Se lo utiliza. Bueno, entonces este es un tipo también de análisis que tiene, que son los análisis estructurales, ¿verdad? Y su procedimiento de contorno que tiene es una aproximación, una representación jerárquica, una característica de forma y un matching, que es parear. Y la de geometría, que son propiedades de contorno, fitting with primitives, ¿verdad? PGH, ¿verdad? Pairwise Geometrical Histogram for the Contours. Cuando dice histogramas, básicamente es un diagrama de barra, ¿verdad? Y lo que hace es o una probabilidad o unas estadísticas con eso. Generalmente se usan para detectar colores o formas, ¿verdad? Entonces se colocan en ciertos histogramas, más o menos sirven para. Estos histogramas generalmente sirven para comparar una imagen contra otra. Entonces, se supone que en un fondo, ahora básicamente, si tomas tres fondos y no hay nada de esa variación, van a ser iguales las imágenes. Entonces, tus histogramas van a ser iguales. Ahora empezás a colocar una variable que es algo diferente, entonces va a ir modificando eso. Entonces, esos histogramas te pueden dar ciertos valores de los cambios que hay ahí. El primero que está ahí es la aproximación y tienen un algoritmo que es RLE, ¿no? Otro que se llama Test Chain Approximation, que es en forma poligonal, y otra es de Douglas Puker Approximation, ¿no? Que son todos algoritmos muy específicos, ¿no? Lo que sí que esta herramienta tiene un montón de algoritmos, como se ve acá, estos tres de aproximación, de los cuales uno va a elegir de acuerdo a lo que quiere utilizar. Hay algunos algoritmos mucho más simples de usar y otros más complejos. Entonces, lo que vendría a ver es si con ese algoritmo más simple ya tenés lo que querés hacer, o necesitas otro más complejo para poder ver qué es lo que te sirve de eso. Después hay otros contornos de momentos, ¿verdad?, que es una central y normalización por lo menos de orden 3. Y esta es Hierarchical Representation of Contour y Matched of Contour. Hay algunos que usan más o menos como si fuera un centro de masa, ¿verdad? Lo que busca es, por ejemplo, el centro. Si tenés un círculo, ¿verdad?, lo que va a buscar es el centro del círculo, ¿verdad? Y más o menos a partir de ahí va a colocar eso.
va a empezar a definirte ciertas cosas, ¿verdad? Hay otro que si tenés un cuadrado va a buscarte el centro de ese cuadrado, ¿verdad? Entonces busca la parte central o normalizada como muestra ahí, ¿verdad? Que es el momento, ¿verdad? Que más o menos es siempre el centro de una figura, y tratar de ubicar eso. Acá hay representación de los contornos, ¿no? Entonces un contorno usa una estructura binaria de tipo árbol para su representación. Los contornos pueden tener una precisión arbitraria. Básicamente no siempre es lo que uno espera, como es una foto, y lo que va haciendo es pequeños filtros de eso, ¿verdad? Y lo que van quedando son pequeños segmentos de línea. Por ejemplo, si varias la luz en cada una de esas fotos, hace que se muevan constantemente estas líneas, ¿verdad? Entonces no son muy precisas, y es casi invariable a la traslación, rotación y escalamiento. Entonces vos podés mover tu cámara y más o menos siempre va a tener los mismos contornos. El contour matching, ¿verdad? Lo que hace es parear en forma jerárquica la representación de esos contornos. Entonces podés, por ejemplo, buscar una letra A, ¿verdad? O algún contorno que vos ya predefinís. Por ejemplo, si estás buscando un círculo, ya podés tener ya un modelo, ¿verdad? Que es un contorno de un círculo, y después buscar en la foto si existe ese tipo de contorno. En este caso muestra una letra A. Bueno, de reconocer geometría es muy importante. Yo ya vi en algoritmos para reconocimiento de mano, o para reconocimiento de cierta simetría del cuerpo humano cuando uno está parado. Eso es lo que hace, ¿verdad? O reconoce tu mano o la simetría de un cuerpo que está parado por figuras convexas, o sea, o figuras cerradas, ¿verdad? Básicamente en la mano es una figura cerrada, y son propiedades de contornos perimetrales de área, convex hull, que es para reconocimiento de mano, ¿verdad? O de caras, convexity defect, rectangular at minimum of area, ¿verdad? Y después están otros que son los fitting de dos líneas de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, círculos, elipses, pairwise geometrical histogram. Básicamente lo que hace es reconocer una figura cerrada. Por ejemplo, pones la mano ahí y te va a reconocer los 5 dedos ahí, ¿verdad? Y el contorno de tu mano. ¿Por qué? Porque eso es una figura cerrada. O si detrás tenés un mueble y es cerrado, él no va a poder detectar qué es cuál, ¿verdad? Es por eso que es un poco complejo el tema de reconocimiento de ciertos objetos. Porque yo puedo tener mi mano ahí, y acá tengo un mueble que también es una figura cerrada, y tengo mi cara, entonces empieza a marcarte 3 figuras cerradas: la mano, la cara y el mueble que está detrás. Por eso es que el tema de reconocimiento de ciertos objetos, ¿verdad? Ahora lo que se quiere más es, por ejemplo, apagar y prender cosas con la mano. Pero ¿cuáles son los problemas que tiene eso? El principal problema que tiene eso luego es la luz, ¿verdad? Generalmente nosotros usamos fluorescentes, y eso tiene ciertos parpadeos que molestan a la cámara. Entonces cuando uno le aplica estas propiedades de áreas convexas, se mueven mucho. Y después voy a mostrarles uno y van a ver que tiene mucha variación, entonces es difícil. Y yo pongo la cara ahí y ya se nota mi cara. Y lo que hace el algoritmo generalmente es busca un área mayor, ¿verdad? Primero lo que hace es busca una figura cerrada, que es esta que está acá.
Entonces usa este convex hull y convierte estas líneas en un área cerrada. Después lo que hace es busca el área y busca el área mayor, porque por ejemplo tenés tu dedo así y eso ya es un área, pero busca el área mayor. Y con el área mayor él se queda, y con el área mayor él piensa que es la mano, pero tu cara es mayor que la mano y también es una figura convexa, y ahí ya se confunde y tenés un objeto detrás tuyo que es más grande que tu cara y toma ese como que esa es la mano. Entonces cuesta mucho este tipo de algoritmos. En el Smart TV, por ejemplo, vibra demasiado, o sea, todo mueve, la manito de la tele, por ejemplo, se mueve bastante, Ya. cuando hay poca luz, creo que no está muy bien desarrollado todavía. Esa tecnología luego cuesta mucho. Lo que yo escuché que los israelíes probablemente dicen que el año que viene van a quitar un proyecto mucho más mejorado de eso. Vamos a ver si llegan a hacer. Pero si vos me decís que yo pensé que el Smart TV ya tenía mejor, le falta mucho todavía, ¿verdad? Con el algoritmo que estaba viendo yo, solamente con ese convex hull como elemento principal y el de las áreas va definiendo, ¿verdad? Pero vas a ver si cuando te muestro, vas a ver que tiembla mucho. Aquí el mismo efecto del Smart TV. Y al Smart TV creo que le agregaron más un elemento para hacerlo un poquitito mejor, ¿verdad? Que es el color de las manos. Como el OpenCV tiene la característica de poder detectar colores, entonces más o menos creo que definen ciertos patrones de colores de la piel y asocian esos dos elementos, color de la piel más una figura convexa para definir. Pero tiene un montón de errores, que es el tema de las luces. Si varían mucho las luces, hace que el contorno vibre mucho. Ahora, eso es lo que pasa con el Smart TV. No sé cuál sería si la luz, porque viste que vos para seleccionar mejor tenés que cerrar. Ya. Para avanzar el volumen tenés que cerrar de arriba, ¿verdad? Ya. Y pasa alguien atrás tuyo y ya se va la manito cualquier. Sí, porque encuentra un área mayor, seguramente es el mismo algoritmo. Seguro, muy bien. Entonces encuentra un área mayor y se queda con ese. Si no, alguien levanta la mano acá al lado tuyo y ya se vaya a la mano. Ya. No, falta mucho más. Falta mucho todavía, ¿verdad? Bueno, entonces hay todavía mucho que mejorar en este tema de reconocimiento. Pero básicamente los algoritmos probablemente sean los mismos, ¿verdad? Por eso es que hay mucha variación. Entonces, lo que hacen es primero reconocer una figura convexa y luego hallan de todas esas figuras convexas que están ahí, buscan el de mayor área. Probablemente calculan que esa va a ser el de la mano. Va alguien ahí que atropella eso y el algoritmo ya no sirve. Después está este otro que se llama Pairwise Geometrical, ¿verdad? PGH, ¿verdad? Y también buscan eso, ¿verdad? El tema de líneas, ¿verdad? Y tienen un montón de matemática ahí, ¿verdad? Para reconocer objetos, acá muestra dos algoritmos, ¿verdad? El de Agent Objects y el de Hidden Markov Model, ¿verdad? El segundo vamos a ver que se usa mucho. El de Agent Object, ¿verdad? Que tiene su definición, ¿verdad? Cómo se calcula, ¿verdad? La mayoría de estas son aplicaciones vectoriales, ¿verdad? Porque tienen que ver con un montón de píxeles que están, que son los que al final los que se analizan. Acá muestra cómo analiza ese algoritmo. Acá ya viene con el tema de reconocimiento facial, ¿verdad? Esta sí es un área que tiene muchos resultados positivos, ¿verdad? Al de la mano no tanto, pero por lo menos al de rostros sí tiene
ya bien probado. El tema es, la ventaja que tienen con respecto a los rostros es que coincidentemente, aunque hayan diferentes tipos de personas, los rasgos de los rostros de todas las personas son muy semejantes, ¿verdad? Y son simétricas, ¿verdad? O sea, rara vez va a encontrar una persona que su rostro no es simétrico, entonces sí, ¿verdad? Entonces, o que tenga el ojo del otro lado, entonces, o sea, todos los rostros son simétricos. Entonces, con ciertos patrones que se definen, ya se pueden obtener el tema de rostros. Lo que hace este algoritmo es aplicarle pequeños filtros, ¿verdad? Como muestra ahí en la imagen. Y en cada uno de esos filtros que se muestra ahí, ya se puede obtener ciertos patrones Estaba viendo un video hace poco y que estaba analizando exactamente eso, sobre el tema de la privacidad del rostro, porque actualmente hay un montón de herramientas que ya se están preparando para el reconocimiento de rostro y la gente teme que en cualquier lugar se le pueda estar espiando. Entonces ya hay también algunos consejos de cómo engañar a las cámaras para que no te detecten. Uno de ellos, por ejemplo, es pintarte alguna parte, por ejemplo, ciertas partes del ojo, ¿verdad? Y el otro no pintarte, porque lo que siempre busca el algoritmo es una figura simétrica. Entonces, cambiar cierta simetría de la cara o cierta forma que los algoritmos utilizan para reconocimiento, ¿es cierto? Un parche. Sí, ¿verdad? Y ella no va a ser igual, entonces, o por lo menos le va a costar más a los algoritmos detectar eso. Ahora está ese tema del láser, ya que te tiran un láser y te hacen el contorno de tu cara, ya no es más que solamente una cámara, ¿verdad? Ya. O sea que ya tienen miedo de que la gente se pinte, entonces ya al nivel de láser ya se van. Y ahí entonces la idea es que con este algoritmo de Eigen puedas reconocer la cara de esa persona. Y cuando encuentra, mostrarte que sí encontró. Acá ya tiene que ver también con el tema de base de datos, para que puedan tener una base de datos para ese estudio. Pero no tiene un error de captura. Sí, para esas cosas, para un sistema de seguridad, para eso. Experimentos que se hacían anteriormente, para ir puliendo este algoritmo, en algunas universidades es quitarse como base de datos una X cantidad de fotos, y hay algunas universidades que comparten ese proyecto y tienen todos los rostros de las personas que ellos quitaron para su estudio. Con todos esos rostros ellos buscaron ciertas similitudes, y con esas similitudes que ellos agarran otra foto de otra persona y asocian para poder detectar que es una persona. Entonces usan esas fotos básicas, para detectar. Ahora, donde viene el tema es que este algoritmo está evolucionando, y antes eran solamente archivos de imágenes que estaban todos tirados así, y hoy en día necesitan ya bases de datos para poder guardar toda esa cantidad de información. Aparte, si quieres guardar los datos de las personas, entonces ya se relaciona con bases de datos más que de una base de datos solamente de imágenes. Hay un proyecto que asociaba unos archivos de imágenes
y otro archivo de texto que tenía los nombres de las personas, ¿verdad? Pero si uno quiere algo mucho más específico, va a tener que hacer una pequeña base de datos para poder guardar todo eso. Este otro algoritmo se llama Hidden Markov Model, ¿verdad? Y se usa bastante también para el reconocimiento de las personas. Y esta es mucho más específica porque ya nos permite detectar cosas puntuales dentro del rostro. Esta que otra solamente detectaba que es un rostro de una persona, entonces ponía como encontrado cuando está. Pero este algoritmo ya puede detectar el HMM, ¿verdad? Ya puede detectar otras partes como por ejemplo su cabeza, sus ojos, su nariz, ¿verdad? Su boca y el mentón, ¿verdad? Como muestra en esa parte del rostro diferente. Sí, ya te vas segmentando por partes ahí. Y dice Face Roy Partition, entonces ya parte en ciertos segmentos. Y acá muestra cómo usa el algoritmo de HMM, ¿verdad? Para buscar. Y acá usa el train every HHM, ¿verdad? Y lo que hace es tomar una persona y tomar el modelo de otra persona, ¿verdad? Y el algoritmo ya tiene ciertas funciones como si fuera el machine learning, y lo que hace es aprender. Tiene un algoritmo que aprende, y ese algoritmo lo que hace es un training, y con ese training lo que hace es tratar de buscar ciertos parámetros de tu cara, y él así detecta, ¿verdad? Y ya queda, o sea que va aprendiendo básicamente de acuerdo a tu foto. Básicamente lo que generalmente se hace es quitarse una sola persona, se quita una serie de fotos, que por ejemplo ponerle 5, 10, 15 fotos, ¿verdad? O 50, no sé lo que vos quieras, ¿verdad? Quitarte de vos mismo, ¿verdad? De diferentes formas, y el algoritmo tiene la capacidad de tomar todas esas fotos y aprender y quitar algo en concreto, ¿verdad? De eso aprendido, y cuando vos pasás de vuelta, ¿verdad? Él automáticamente ya tiene todo guardado, tu cantidad de fotos. Entonces él compara todas estas fotos con la que vos tenés actualmente. Entonces ahí tiene eso, ahí tiene un proceso de training, por eso le llaman training, ¿verdad? Un proceso de aprendizaje, y ese proceso de aprendizaje les permite detectar el rostro. Existe training como los que básicamente están en los ejemplos de OpenCV, que se le aplican al momento. O sea, tenés tu foto actual y tu historial de fotos, y lo que hace el training es comparar tu historial de fotos con tu foto actual. Lo que sería bueno es, en un algoritmo mucho más avanzado, ¿verdad?, es poder guardar esas informaciones en una base de datos del training ya, ¿verdad? No solamente cada vez que pase la persona aplicarle el algoritmo de training, sino guardar ya lo que ya está aprendido, ¿verdad? Entonces, por lo menos en el ejemplo que hay en internet, ¿verdad?, del training, solo agarran las fotos del historial y comparan con el actual. No es que guardan el training anterior, ¿verdad? Entonces se pierde eso, vuelve a hacer de vuelta el algoritmo. Entonces se puede aplicar una base de datos también a eso. Entonces en el primer stage, ¿verdad?, aprende, y en el segundo hace la parte de reconocimiento. Para el caso de reconocimientos faciales, tienen dos etapas. Uno se llama detección del rostro, y dice es una persona, ese es su rostro. Y la segunda es sí es una persona, entonces es reconocer a quién de las personas es. Y esa es la segunda parte, reconocer de quién. Bueno, y ahí termina el tema de rostro. Después está el tema de análisis de movimiento. Puedes, por ejemplo, seguir el movimiento de una pelota, de alguna mascota, de algún auto, cualquier cosa que se mueva con un fondo que no esté tan móvil. Entonces puedes ponerle a tu mascota, a tu perro, y ver
donde se está moviendo. Entonces, sobre un fondo que no se mueve, puedes seguir eso. O autos que están circulando, puedes seguir esos movimientos. Y hay un montón de algoritmos. Y uno va a elegir el algoritmo de acuerdo a lo que quiere, ¿verdad? Hay algoritmos bastante complicados como ese Optical Flow, ¿verdad? Que tienen algoritmos muy complejos, ¿verdad? De los modelos que muestran acá es el Background Subtraction, ¿verdad? Motion Template, Optical Flow, Active Controls y Estimators, ¿verdad? Son los modelos que tienen acá. Todo esto que está acá está dentro de la misma librería OpenCV, entonces es una librería bastante grande, ¿no? Y vos podés elegir el algoritmo de cuál querés usar. Tener la ayuda en línea, y si vos querés saber este Optical Flow, y puedes entrar en internet y te va a decir todo el historial que tiene ese algoritmo, ¿verdad? Inclusive te va a explicar bien cómo funciona ese algoritmo. ¿Cómo? La librería es open, sí, se puede usar open. Tengo entendido que se puede usar en computadoras como sistemas empotrados como los que vienen en sistemas de electrónica, ¿verdad? Capaz que a veces vos te compras una cámara o un celular y ya están guardados estos algoritmos dentro de eso. Entonces, ya no es lejos la tecnología, sino ya está ahí cerquita. Es cuestión de que algunos de los fabricantes estén instalando eso y ya tener eso. Probablemente muchas de las herramientas que hoy tengamos de celulares ya vienen con esa capacidad. Capaz que nosotros no estemos ni sabiendo utilizar ni saber de dónde está viniendo, ¿verdad? Pero probablemente, no sé si lo que no sé si todos son de OpenCV, ¿verdad? No sé si son de su propio desarrollo de ellos, ¿verdad? O utilizan la librería OpenCV. Son cosas que no podemos saber porque no te dejan el código para que vos puedas saber. Por lo menos saber que si tenés una cámara o un smartphone y ya vienes con los circulitos que te muestran cuando están las personas ahí, ¿verdad? Entonces ya tienen los sistemas de reconocimiento ya metidos dentro de lo mismo celular. Background Subtraction lo que hace es, a partir de un modelo de fondo, ¿verdad? Tiene una distribución normal, que es como si fuera la parte de probabilidad, y ahí quita todos los valores. Después tenés el Background Statics Function, ¿verdad? Que lo que hace es estadística, y puedes tener un average, un promedio, una variación estándar o un running average. Eso hace todo cálculo ahí, ¿verdad? No hace falta que nosotros hagamos, ya hace todo la herramienta. Este es, por ejemplo, para cuando están instalados los semáforos, las fotos, entonces los puedas abstraer del fondo al vehículo que está por hacer un accidente. Entonces puedas tener esos valores que están. Y ahí tienen su fórmula que se pueden utilizar. Y básicamente lo que hace este Background Subtraction es como su nombre dice, ¿verdad? Es eliminar el fondo y dejarte el elemento que vos querés estudiar aparte. Después está este Motion Template, y básicamente lo que hace es seguir ciertos movimientos. Está el Object en sí, juguete, ¿verdad? Que es el primero que muestra acá en el dibujo, y ahí ya puedes tener pequeños movimientos. En este caso muestra que es el movimiento de una mano que se va para arriba. Motion History Imagen, entonces te va mostrando en una serie de imágenes más o menos hacia qué tendencia él está teniendo, ¿verdad? Hace el mismo movimiento para arriba y se ve en el dibujo sí. Motion History Gradientes y el Motion Segmentation Algorithm. Este MHG, el History Gradient. Entonces tenemos unas diferencias de formas ahí en el gradiente.
Y el último es el segmentation, que es un algoritmo de 2 pasadas y que va etiquetando todos los segmentos que se van en movimiento. Entonces te va mostrando entonces cómo se va moviendo el objeto. Solamente va y le pone números a eso, ¿verdad? Le va numerando a cada cosa que se va moviendo. Y acá muestra el Motion Template, se permite obtener todos los movimientos dinámicos. Este es un buen algoritmo que ya nos permite aislar el fondo de lo que se está moviendo. Y es fácil eso porque mientras más se mueva el objeto, vos podés saber que eso es lo que está variando, y eso es lo que podés quitar entre todas las fotos que tenés, que esta es la diferencia. Cuando está quieto este es más difícil, pero cuando esto está en movimiento es mucho más fácil, porque vas a saber en ponerle 10 fotos o 5 fotos, ya puedes quitar estos elementos que son los diferentes. Y el que es bastante complejo, ¿verdad? Tiene una matemática y una explicación muy compleja, Optical Flow. Podemos ver después en internet, ¿verdad? Para ver qué dice sobre eso. Pero ahí, como se nota, ¿verdad? Es algo bastante complejo. Tiene dentro de esto tiene técnicas, ¿verdad? De block matching, Hoare and Schultz technique, Lucas and Canada technique y Pyramidal LK algoritmos, y el 6 degree of freedom algoritmo. Hay varios algoritmos que están ahí dentro. El de Pyramidal muestra acá, ¿verdad? Cómo va a calcular eso. Bueno, no vamos a ver porque son cosas muy complejas. SIGDOF muestra ahí qué es lo que se va moviendo, y la Active Controls, ¿verdad? Es lo que podemos quitar así de forma más fácil, ¿verdad? Que los contornos que ya vimos hace rato, ahora podemos aplicarlos para forma dinámica para poder diferenciar qué es lo que se está moviendo de otro. Para que las imágenes puedan ser mejoradas, y es otro punto, ¿verdad? Para que las imágenes puedan ser mejoradas hay que aplicarle pequeños filtros antes de procesar. Y hay unos cuantos algoritmos, ¿verdad? Para filtros. Acá se mencionan dos: el de Kalman y el de condensación, ¿verdad? Que son dos filtros que se puede utilizar. Y el último que nos falta ver es de reconstrucción 3D. Lo más importante es el tema de calibración de cámaras, ver el punto de morphing y posit. Básicamente la idea de la reconstrucción 3D es definir un plano sobre el cual está colocado el objeto que vos querés analizar. Para nosotros, los humanos, es muy fácil definir ciertos planos porque está en nuestra mente, pero para la computadora es muy difícil de poder detectar eso. Si está en un plano inclinado, ya le cuesta mucho. Imaginar una tablita de ajedrez que esté en la posición correcta y ahora inclinado un poco de eso, ¿verdad? Y ya le vas a confundir la cámara. Entonces, por eso es que hay un proceso de una calibración de la cámara antes de que se inicie la cámara para poder detectar eso. Y se usa más en 3D, se puede usar también en 2D antes de una operación, pero más se usa en 3D porque en 3D se necesita saber en qué plano está. Y ahí están los algoritmos de calibración de las cámaras. Define los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara y sus parámetros de distorsión que tiene eso. Y ahí muestran en esos gráficos cómo se hace eso.
Ahora la cámara puede ser calibrada, ¿verdad?, enfrente de la cámara y de unos pequeños segundos. Generalmente lo que se hace es se deja la imagen ahí y va quitando ciertas fotos y él haciendo un cálculo, y ahí calcula él más o menos qué angulatura tiene. Este que está acá está directo a la cámara, este ya tiene cierta angulatura, el que está acá dentro de, y no se ve porque es muy chico, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Entonces el tema es averiguar qué ángulo tiene eso. Y ese es View Morphing, ¿verdad? Básicamente acá nos muestra más o menos hacia qué dirección va a tomar ciertas imágenes. Y este otro se llama POSIX algoritmo, ¿no?, que nos muestra una proyección de perspectivas. Lo más fácil de conseguir, ¿verdad?, hasta ahí vimos todo ya, ¿verdad? Lo más fácil de conseguir son estas formas geométricas a través de sus contornos, ¿verdad?, que es el contour o fine contours que estábamos hablando. Y a partir de eso se pueden clasificar las imágenes en líneas, círculos, lo que sea. Esas son las cosas mucho más fáciles de poder hallar. Podemos hallar los contornos, los momentos, si es convexo, ¿verdad?, convexity análisis, si es convexo o no es convexo. Pairwise geometrical, se pueden ver histogramas de eso. Y fitting function, que son líneas, círculos y otras cosas que se pueden dibujar y tener dentro de eso. Se pueden aproximar a esos contornos. Se pueden aproximar porque en realidad no se puede saber a ciencia cierta, ¿verdad?, ese contorno. Entonces solamente se pueden aproximar. Vamos a ver si funciona. El proyecto de OpenCV se puede actualmente ubicar en cualquier tipo de Linux, Windows, ¿verdad? En este caso vamos a usar una Linux que está en una placa Raspberry Pi. Y vamos a ver algunos comandos básicos que tienen para activar la cámara, la webcam. En este caso voy a entrar con este remote desktop communication y esta es la IP de esa máquina, 192.168.24.210. Entro ahí y a ver si conecta. Voy a cancelar otra vez, voy a cerrar. SMP es una PC donde tiene la librería. Dentro de la Raspberry está en la librería. Voy a desconectar un ratito. Se desconectó luego ahora, entonces voy a volver a conectar. Y espero un rato. Ese Raspberry no funciona para minar Bitcoin. Antes se usaba, pero vas a minar muy poco. Necesita mucho Sí. procesamiento. Hoy en día necesitas mucho procedimiento para minar. 192, ese. Ahí. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vamos a terminar.
Voy a ver qué hay ahí. Megano creo que se llama, para activar la cámara. Megano PI. Voy a ejecutar primero y después voy a sudo python megano.py intro. Y si está bien, tiene que activar la cámara. Ahí está. Ahí activo la cámara. Y ya tenemos funcionando la cámara dentro de la Raspberry Pi. Ahí está la cámara. Ya, yo pensé que vos te estabas tratando de tocar. No, La red local. la red local no. ¿De cuánto de tu cámara es esta vieja? Creo que sí, no me acuerdo cuánto es. Mediana resolución o buena resolución tiene eso. Bueno, entonces está allí la cámara, ¿verdad? Y este es el primer ejemplo que hay para activar la cámara dentro de la Raspberry Pi. Y no me acuerdo en realidad si es que había que configurar la cámara, ¿verdad? Porque entra por USB, es una webcam. Pero el OpenCV automáticamente ya levanta la cámara. Entonces lo que vamos a ver es el código que tiene para levantar la cámara. Entonces podemos entrar aquí o podemos entrar directamente aquí y ver en forma gráfica. ¿Eso es el sistema overbuilding? Sí, es de Debian. Raspbian es esa. Ya, Está modificado porque el hardware en sí es muy pequeño. Entonces algunas cosas fue recodificada para poder hacer que funcionen en esta placa. Lo que estoy haciendo es estoy emulando en la computadora la interfaz. O si no, tengo que entrar por un programa de emulación de terminal y escribir todo comando Linux, que es muy argel. Entonces esto es mejor. Megano se llama, Megano PI. Y este es el código en Python de eso. Vamos a ir viendo eso y para poder entender cómo funciona esto. Lo primero que tiene arriba es la palabra import y dice import numpy as np. Numpy es un complemento que se le agrega al Python porque está hecho en Python, y Numpy nos permite manejar los vectores o arrays de forma más cómoda. ¿Por qué Numpy? Porque en realidad OpenCV quita las fotos y que maneja internamente un montón de píxeles. ¿Cómo se guardan esos píxeles? En forma de vectores, Entonces Numpy es unas herramientas de vectores para manejarlos con una librería específica para el manejo de vectores, mucho más fácil que la definición de definir vectores. Entonces es un conjunto de herramientas mucho más fácil para manejar vectores. Entonces, como se manejan píxeles, una X cantidad de eso, entonces es más fácil manejarlos con el Numpy. A veces que viene preinstalado o hay veces que se instala, y eso depende de tu versión de tu herramienta. O sea, que depende si tenés instalada
la versión 2.4 de tu Python, tu NumPy tiene que ser de esa misma versión 2.4. Los más comunes de las versiones que se utilizan son la 2.4, la 2.7, la 3 y la 3.5 actualmente. Entonces tiene que ser compatible tu NumPy con tu versión del Python que tenés instalado. Esa librería tenés instalada en el Python. En el mismo directorio de Python se ubica. Ahí se guarda eso. Entonces, lo primero que hacemos es importamos el NumPy y se define con un alias que se llama np. Eso se define para manejar internamente. Entonces, después, abajo se importa la librería cb2, que es la librería del OpenCV. Sería, como antes había directamente cv, después fue modificado eso a una nueva versión y actualmente se llama cv2. Pero eso también tiene que ser compatible con tu Python, ¿verdad? Más o menos tiene que ser compatible, ¿verdad? ¿En qué varía? ¿En qué varía eso? En que hay algunas funciones del cv2 que son del 2.4, otras que son del 2.7, otra del 3 y otra 3.0. Pero ese ya no es del Python, sí, ya no es de la librería en sí. O sea que si vos te vas en internet vas a encontrar que hay varias versiones también de OpenCV. Está la versión 2.4, la versión 2.7, la versión 3.0 y otra que a partir de la 3 y algo que se está generando actualmente. ¿En dónde radica la diferencia? En que algunas de las definiciones de las funciones se le agrega parámetros o se le quita más parámetros. Entonces vos copias y llevas a otra versión y te va a decir que no es compatible una con otra. Entonces lo primero que tenés que hacer es verificar qué versión de Python tenés, qué versión de NumPy y qué versión de OpenCV tenés. O sea que no es que tener la última versión y va a abrir. No. Se puede, ¿verdad? Con el caso de OpenCV se puede. Solo que tus ejemplos, vos copias tus ejemplos de alguna página, ¿verdad? Y tus ejemplos vas a querer probar en esta y te va a dar error porque tu versión del OpenCV es diferente y tenés que ver cuáles son las diferencias. Y esta que tenía acá estaba hecha en Windows y te pasé acá y muchas de las funciones que eran de otra versión ya no me funcionaba y ahora tengo unos cuantos archivitos de esto que tengo que volver a ver si en la versión que tengo acá coincide con la que tengo en Windows. Entonces ese es el problema de esto. Hay muchas versiones y tenés que fijarte en internet si las funciones son iguales o se cambió el nombre de la función por otra. Entonces hay que verificar eso. Bueno, entonces después importás tu NumPy, que es tu array, importás tu cv2, que es tu librería de OpenCV. Después definís directamente una variable que se llame cap, así. Cap es igual a cv2.videoCapture0 y ese videocapture en este caso lo que va a hacer es va a abrir tu webcam o si tenés cámara fotográfica va a abrir ahí y tiene 0 porque es la primera cámara, ¿verdad? Si tenés 3 cámaras vas a numerar en 0, 1, 2. Entonces así se numeran las cámaras. Pero puedes poner en el mismo cap o tenés ese cap 2. Depende de lo que vos quieras. Puedes poner cap 1 y cap 2 dependiendo de qué cámaras querés leer, ¿verdad? Generalmente por lo normal es que quieras leer una sola cámara, pero depende de vos, no sé qué, o sea, depende de qué es lo que quieras hacer para leer varias cámaras. Pero si tenés varias cámaras vas a ir numerando
con este índice, ¿verdad? 0, 1, 2, 3. De acuerdo a eso vas a ir numerando. Bueno, entonces en CAP va a guardar la definición de esa cámara. Si tenés, esta es para una webcam. Si tenés una cámara IP, ¿qué haces? Acá donde está el 0, cambias por la IP de la IP de esa del puerto de esa cámara. Una barra en el directorio donde se guardan las imágenes. Eso ya es específicamente al modelo de la cámara IP. Guardan las imágenes, ¿verdad? Sí, en un directorio que es específicamente de esa marca. O sea, sería el número de IP barra, no sé, imágenes, por ejemplo, ¿verdad? O barra imágenes, barra imágenes, ¿verdad? Entonces ahí guarda. Entonces hay que fijarse en la cámara y ir probando si se llama imágenes, o buscar en internet cómo se llama la carpeta donde guarda, o irse a esa IP con tu navegador y ver qué es lo que hay, en esa, navegar un poco dentro de esa cámara, a ver qué es lo que hay. Entonces generalmente se guarda en un directorio y ahí guardas esas imágenes, ¿verdad? Bueno, y acá entras, una vez que vos coloques en CAP, acá en CAP ya viene la información de la cámara, y entras en un while que es infinito, ¿verdad? Hasta que vos toques una tecla o alguna cosa para salir, y pones while true acá, 2 puntos, y el Python tiene una característica muy peculiar. ¿Cuál es su característica? Que tiene indentaciones. Entonces, esto que estaban acá, está en esta indentación. El while está en esa misma indentación, pero acá ya tiene 2 puntos, ¿verdad? While true 2 puntos, y te das cuenta que automáticamente ya se indentó con el tab. Entonces pues le das tab acá, o le das tab si la herramienta no te da automáticamente, pero esta herramienta también cuando le pones 2 puntos, automáticamente lo que vos escribas, ella te va a intentar y ya va a suponer que lo que vos estás escribiendo está dentro de ese while. Entonces, y lo que hace es acá, cap.read lee una imagen, una sola imagen. Es el comentario, capture frame by frame. Lo que hace es, esta herramienta es capturar cuadro por cuadro, ¿verdad? Imagen por imagen, ¿verdad? Pero lo que nosotros vimos es una representación de una cámara que está corriendo, pero lo que está en realidad pasando es que él va tomando imagen por imagen y va armando ese video. Entonces él toma una imagen acá y guarda en red y frame. Estas son cosas que pueden variar de acuerdo a la versión. Hay veces que lleva un solo parámetro, o hay veces que lleva 2 parámetros, y eso te vas a dar cuenta cuando compiles. Cuando trates de ejecutar te va a dar el error acá. Entonces te vas a ir en la herramienta y vas a ver si para esa versión tiene un solo parámetro o 2 parámetros. En este caso lleva 2 parámetros, pero el que vamos a usar nosotros es este que se llama frame. Este no nos va a servir. Entonces vamos a usar este frame, y acá está la imagen que vamos a colocar. Y para mostrar es cb2.imageShow. Este es el título, como querés que se llame el cuadro, frame, ¿verdad? Y la imagen que va a mostrar es este que leyó aquí. Ahí. Entonces lee y ya muestra, lee y ya muestra, lee y ya muestra. Y pregunta acá si cb2.yk es S o FF o tecla Q. Entonces le hace un break y sale fuera hace que se rompa el ciclo y salga fuera de este while. O sea, mientras vos no le pones la tecla Q de quit para salir, él no sale, se queda leyendo. El YK es esperando que vos que apretes una tecla. Entonces pregunta si YK
esto que está acá no es Q, entonces él continúa. Y si es Q, entonces hace 2 puntos acá, otra indentación acá, hace un break y ya sale. Y cuando vos querés que esté a la misma indentación, entonces volvés a colocar en esta misma indentación. Cap.release libera el espacio que tenía acá en cap, y cb2.destroy half window destruye el frame este, que es el cuadro este que se mostraba acá. Entonces esto es lo más básico para poder ver lo que es OpenCV. Básicamente siempre tiene esta misma estructura, al menos si vas a leer de cámara. Entonces tiene la importación del NumPy, del CV2, que es la librería del OpenCV, se define un cap, se ve cuál es el driver, o sea, se ve cuál es el dispositivo físico que va a ir conectado a ese, y después ya se crea un while. Ahí se coloca el cap.read, lees y colocas el cuadro de imagen ahí, y después ya mostras. Acá puedes hacer otro cálculo, ¿verdad? Que es eso, fine control y otras cosas que tiene eso. Yo no sé si aquí hay algo, voy a fijarme por un ratito. Ya se perdió la imagen. Pero podemos entrar un ratito a ver un ejemplo en internet, por ejemplo. Esta computadora, no sé nomás si aquí tengo guardado ejemplos de eso. Por lo menos acá en el desktop creo que tengo ejemplos de Python, creo. Este ya es la computadora. Este ya es más largo, ¿verdad? Pero este es un ejemplo que bajé ya de internet, entonces ya tiene mucho más cosas. Contornos, sí, acá donde definen los contornos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te dije que primero veía un contorno, ¿verdad? Acá usa ese threshold que estaba definiendo y los filtros. Esto en otro ejemplo que es más pequeño va a ser más útil ver, ¿verdad? Pero solamente para mostrarte nomás dónde están los comandos. Acá usa ese threshold, ¿verdad? Después acá usa ese find contours, contour find, ahí está, y le pasa este vector donde van a estar los contornos, ¿verdad?, de la figura cerrada, y con esos contornos él va a buscar el max area, el que te dije, el que tiene más area. Primero busca una figura cerrada. Todas las figuras cerradas van a venir en estos contornos. De esos contornos él va a buscar el que tiene mayor área. El que tiene mayor área va a suponer que sea el de la mano, y ya así. Así va definiendo. Viste que habla Finger y eso, tratar de reconocer los dedos y todas esas cosas, ¿verdad? Pero no es muy bueno el algoritmo, tiene algunos errores. Quité de un foro y otras personas estaban comentando cómo mejorar el algoritmo, ¿verdad? Y hizo su propia versión otra persona, porque le pareció que este tenía que mejorar algo, ¿verdad? Pero de todas formas bajé este para probar. Eso es lo que tengo aquí en esta computadora. Puse para detectar triángulos con OpenCV, ¿verdad? Y acá vamos a ver los contornos que hay. ¿Qué son los contornos? Dice, ¿verdad? Y dice,
son líneas que unen los puntos del borde de un objeto que tengan una intensidad de color parecida a los ejemplos. Entonces, podemos detectar, por ejemplo, cuadrados, ¿verdad? Una estrella, un círculo o cualquier otro objeto que tenga contorno. Y eso es lo que busca. Entonces, probablemente traten de hallar eso. Y dice con aproximación y sin aproximación. Entonces, el algoritmo trata de aproximar a ciertos valores. Como detectamos los triángulos, si nos fijamos otra vez en los diagramas de aproximación, vemos que el resultado de aproximar a los contornos de un triángulo son 3 vértices, 3 puntos que se unen. El concepto que se usa ahora para hallar eso es primero crear una máscara de un color, ¿verdad? Significa que vamos a detectar objetos de colores. Entonces vamos a definir, por ejemplo, triángulo de color azul. Entonces vamos a definir eso, crear una máscara de un color que vamos a detectar. Segundo es eliminar el ruido de la máscara, ¿verdad? Porque siempre de lo que se lee, ¿verdad?, sale medio borroso, entonces vos tenés que ir mejorando esa imagen y se elimina con filtros de esos. Después se le aplica un CANI en este ejemplo, ¿verdad? O sea, hay varias formas. En este caso, él le aplicó un CANI para que quedan unas líneas sobre ese contorno, ¿verdad? Y después se detecta los diferentes contornos, ¿verdad? Como que el CANI solamente deja fondo negro y las líneas, entonces ya es más fácil de detectar esos objetos. Y después se aproxima a qué tipo de figura es. Y empieza así. Y vas a darte cuenta que básicamente siempre son muy parecidos en los algoritmos. Entonces, lo primero que hace es importar la librería OpenCV acá arriba. Después la misma cosa, importa el NumPy, ¿verdad? El orden no importa, en el ejemplo anterior teníamos esto inverso, ¿verdad? Después hace esto mismo, en el otro llamaba cap, ¿verdad? Acá le llama captura, cv2.videocapture 0, que es la primera webcam. Hay que crear un bucle, ¿verdad?, principal que vaya capturando las imágenes de la cámara y convirtiendo a RGB. Y acá viene eso, ¿verdad? Capture.read te da dos valores, uno que se llama imagen y otro que le puedes inyectar un nombre acá, o si no le pones guión bajo, que va a ignorar eso. En este caso ignoró porque no se usa. Nosotros le llamamos imagen y frame en el otro, ¿verdad? Y acá se llama imagen y no importa qué es lo que venga ahora, porque en realidad se usa este nombre. Y esa imagen que se captura, se coloca de RGB a dice RGB to HSV, ¿verdad? Entonces cambia el formato de RGB a HSV, que es otro formato, ¿verdad? Entonces, eso para qué coloca, porque en realidad va a definir unos vectores que tienen formato HSV para colocar los colores, ¿verdad? Para colocar los colores. Este es el mismo algoritmo que ustedes van a usar para saber qué colores tienen las lechugas. Ahora, una de las propuestas era para detectar el color de las lechugas, ¿verdad? Y es este mismo algoritmo, solo que van a fijarse en tener el HSV del color verde a uno medio que tiende a uno medio amarillento, y van a poder comparar esos vectores, ¿verdad? Entonces, básicamente es esto, ¿verdad? Entonces acá lo que vas a hacer es convertir tu imagen a HSV, ¿verdad?, a ese formato, y lo vas a guardar en este HSV, ¿verdad? O sea, cambia, ¿verdad? Sería como cambiar de un formato de gráfico a otro, ¿verdad? Y cambia a HSV. Porque en HSV es que se define este vector que tiene los valores altos y bajos de los colores azules.
sería el rango de qué vos consideras azul bajo a azul fuerte, ¿verdad? O azul, entonces vos definís el rango. Se define un rango ahí, de tonalidades de azul hasta azul, ¿verdad? Desde azul claro hasta azul oscuro. Entonces define eso. Y eso podemos colocar acá en una tabla, ¿verdad? Tabla de colores HSV. 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 La misma tabla es. Bueno, pero hay programas, o acá también se puede ver, ¿no? Azul, ¿dónde está azul? Y vamos a ver qué colores usa acá. Bueno, lo que sí que después podemos buscar una tabla, ¿verdad? Para aproximar eso. En el caso de ustedes van a buscar el de los verdes y amarillos, ¿verdad? Para ver qué color es la lechuga. Entonces, ese puede ser un proyecto, ¿verdad? Quitar fotos y que diga ahí lechuga en buen estado o lechuga en mal estado. Es básicamente detectar nomás esos colores. Bueno, entonces aquí él coloca los colores azules porque lo que va a hacer es detectar los contornos de una figura azul y crea una máscara con los rangos altos y bajos de ese azul. Después lo que tiene que hacer es aplicarle este kernel que es para filtrar la imagen. Acá dice luego filtra ruido, dice. Bueno, entonces colocan un vector de 6x6 ese patrón y va a esto se copia nomás así directamente, ¿verdad? Porque siempre tiene esta forma, ¿verdad? Si es que al menos si va a usar este que dice kernel, siempre tiene esta forma de copiar así directamente. Ese filtro siempre tiene esta forma. Entonces se define ese array aquí y después se le aplica la máscara de esos colores y con eso filtra la imagen y después le aplica más estos dos filtros, un filtro oceánico que se llama blur, ¿verdad? Y lo que hace es dispersar un poco la imagen, sí, difuminar, eso exactamente, ¿verdad? Y después de difuminar le aplica el CAN y se va a ver las líneas nomás de ese contorno. Y después con ese contorno le va a aplicar este Fine Contours y va a crear un vector con las líneas de esos contornos. Eso es lo que hace esto. Y devuelve en este Contours los contornos. Y después lo que hace es hallar el área de ese contorno. Ahora probablemente lo que va a hacer es hallar el área más grande, ¿verdad? Entonces y esta es la aproximación que hace. Si tiene 3 vértices es un triángulo, dice, ¿verdad? Entonces hace esa aproximación. Si el área es mayor a 600, él supone que va a ser un triángulo, más o menos así empíricamente, ¿sabes? Sí, de esos contornos, de esas áreas de esos contornos. Acá arriba hay el área de los contornos. Área es contour.area. Sí. Bueno, vamos a suponer que tenemos 3 contornos. Un contorno, 2 contornos y 3 contornos. Y después tiene, por cada contorno él puede hallar, vos podés hallar manualmente o ya tiene una función que se llama contour area. Entonces él ya te da
ya te da el área directamente. Y con esa área vos preguntás acá abajo si extensión es mayor a 600, entonces control es 1 y ahí de acuerdo a eso, si la aproximación es 3, entonces este va a ser un triángulo. Así podés saber. Ese es el ejemplo que muestra acá para hallar eso. Vibra mucho. Bueno, entonces acá lo más importante es el Fine Contours, ¿verdad? Que es lo que busca esto. La ayuda en sí está todo acá, dentro de OpenCV. Bueno, hay un montón de cosas y va explicando qué es cada uno de esas cosas y tiene ejemplos también para poder ir viendo.